Vamos ahora a entrar a la clínica, propiamente tal. La evaluación clínica de la conciencia. Desde una perspectiva clínica, no hay forma de medir la experiencia consciente. No hay método alguno que me permita eh, acceder al yo, al self de otra persona. Hasta el momento no hay ningún artilugio tecnológico que me permita hacer eso. Por lo tanto, el estado de conciencia del otro, de cualquier persona, y en particular del paciente, se hace accesible a los demás fundamentalmente por la comunicación, por la expresión verbal o gestual del propio individuo. Si vemos esta imagen, aquí yo puedo decir claramente que ambos no solamente están en estado de alerta, sino que están teniendo una experiencia consciente. Ambos. ¿Por qué? Porque veo la comunicación y ambos están expresándose gestualmente. Ambos se sonríen, el niño le toca la nariz. Hay gestos que me permiten hacer una lectura clarita, clarita, de la experiencia consciente que está ocurriendo ahí. Por lo tanto, yo puedo, aunque no sea parte yo mismo de esta interacción, puedo leerla, puedo observarla. La observación de la conducta espontánea de los individuos me dice, eh, me permite decir mucho respecto de la conciencia de ese otro. Eh, pero si estoy enfrentando a un paciente que no se está expresando y con una conducta comunicativa activa, ¿a qué puedo recurrir? A la observación de la reactividad frente a estímulos graduados. Si no tengo acceso a eso, eventualmente podría, en condiciones muy excepcionales, utilizar elementos de registro neurofisiológico y eventualmente incluso imágenes funcionales para esto, pero la verdad es que esto está fuera de lo que clínicamente en el día a día podemos hacer. Lo que podemos hacer fundamentalmente es observar la reactividad. Por lo tanto, lo que realmente evaluamos cuando decimos que un paciente está comprometido de conciencia, lo que estamos diciendo en realidad es que tenemos datos respecto del eje de las ordenadas. ¿Está más comprometido a su función de alerta o menos comprometido a su función de alerta? Eh, Habitualmente, en la medida que está comprometida la función de alerta, hay un compromiso de la experiencia consciente, pero no hay métrica directa de eso. Y tener eso claro es súper importante. Esta es lo que realmente estamos evaluando cuando decimos que estamos evaluando el estado, la conciencia. ¿Cómo evaluamos el estado de alerta? Entonces, observando respuesta a estímulos externos e internos. ¿Cómo se hace? Primero, observamos la conducta del paciente frente a los estímulos que están ocurriendo y eventualmente cambios incidentales frente al ruido, al dolor, cuando se le hace una punción, etcétera. Y luego exploramos en forma sistemática, partiendo por la respuesta a la voz, llamándolo habitualmente por el nombre. Luego, si no tenemos respuesta, respuesta a comandos verbales. Si no tenemos respuesta, respuesta a estímulos táctiles. Luego recurrimos a estímulos nociceptivos superficiales, fundamentalmente piñiscos, idealmente se puede utilizar la cara interna de ambos brazos o de las piernas,
Y si no hay respuesta a esto, utilizamos estímulos nociceptivos profundos. La más característica de ella es lo que llamamos la maniobra de Foix. ¿Cómo es la maniobra de Foix? Ustedes me dirán, si se ve esto bien, se aplica un estímulo, se comprime la rama del mandibular y se observa si hay movimiento, reactividad. Ustedes ven, en este caso no hay tal. La persona se aplica el estímulo que da origen a un dolor profundo y no hay movimiento. Esta persona claramente está en coma. Respecto de la descripción, ojo con los rótulos. Siempre es mejor dar una breve descripción de qué hice y qué respuesta obtuve que poner una palabra, por ejemplo, eh, paciente en sopor. Sopor para uno puede ser A, para el otro puede ser B. Mejor si yo digo, sin respuesta al estímulo auditivo ni táctil, al estímulo nociceptivo superficial, abre los ojos transitoriamente y realiza movimientos defensivos vigorosos con brazo izquierdo. Eso me permite, eh, eh, son dos frases, pero me dice a las claras eh, cuál es la reactividad. Y si esa reactividad cambia, en el siguiente turno puedo compararla muy bien. Eh, un comentario respecto a las alteraciones leves. Muchas veces el paciente se nos presenta en actitud vigil, tiene los ojos abiertos, ¿vale? Y se comunica, responde, bien, eh, pero eso no es suficiente para decir que está indemne su función de alerta. Y ya lo decíamos ayer, que muchas veces en neurología, particularmente en neurología de urgencia, lo cualitativo es mucho más importante desde el punto de vista del diagnóstico que lo cuantitativo. Intensidad de síntomas no implica necesariamente que hay un correlato con la gravedad. Y respecto de alteración de la función de alerta, cualquier compromiso de alerta, aunque sea pequeño, es relevante. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de diagnosticar las alteraciones leves de la función de alerta en el servicio de urgencia. ¿Cómo se hace esto? Simple, mediante inversión de series. Esta típica prueba que le pedimos, por ejemplo, que el paciente me diga los días de la semana al revés, me diga los meses del año al revés, o me cuente de 20 para abajo, o me deletree alguna palabra, la palabra mundo, o su propio nombre, lo que sea, eso que puede parecer simplón, es muy útil. ¿Por qué? Porque es una medida muy fina de su atención, de la capacidad para mantener el hilo de la atención, y eso requiere alerta. Y por lo tanto, si la persona fracasa en la inversión de series, ojo, eso lo debo describir porque eso señaliza que tiene un compromiso, aunque sea leve, de la función de alerta. Y eso vale. Y si bien es un signo no localizatorio, en la mayoría de los casos, es específico. Es una alteración específicamente neuro. Por lo tanto, me va a servir al diagnóstico. Ahora bien, la evaluación de la reactividad me permite decir que esa persona no tiene experiencia consciente. Ojo, lo que se evalúa en clínica es la dimensión de alerta a través de la reactividad de estímulos. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el paciente sea incapaz de responder a estímulos aun cuando conserve plena alerta y plena experiencia consciente. Esto es exactamente lo que me preguntaban recién. Esto es lo que se llama un síndrome de enclaustramiento o locked-in.
Esto, si lo vemos, corresponde a esta situación en que, utilizando este mismo gráfico que hemos utilizado tanto, no hay alteración en el eje de las ordenadas. O sea, el estado de alerta es pleno y, eh, y también la experiencia consciente es plena. Que lo que ocurre en estos casos es que las formas que tenemos para expresar ese estado están alteradas por una lesión focal o y son algunas lesiones, alteraciones que son bien específicas. Característicamente, entonces, plena vigilancia, plena alerta consciente, pero hay una deseferentación. Todos los efectores que tenemos, que nos permiten movilizar los músculos, están interrumpidos, están perdidos. Y esto puede ocurrir por lesiones centrales o periféricas. La más frecuente por lejos es la central, y aquí aproveché de poner un grafiquito para responder la segunda pregunta que me hacían para que tuvieran más claro. Eh, en las lesiones, la causa más frecuente por lejos de esto es en la porción ventral, el pie o base del puente, protuberancia, por hemorragia o infarto, en que se compromete esto, la base, solo hasta acá, porque en el tegmento, y particularmente del tegmento de la porción media de la protuberancia hacia arriba, ya es parte del SARA. El SARA se inicia acá, aquí, en el piso del cuarto ventrículo, de aquí para arriba, ¿ya? Este es lo que está en amarillo, ahí está el SARA asciende. En cambio, acá, por aquí, pasa la vía piramidal. La vía piramidal ocupa aquí, en el mesencéfalo, ocupa los pedúnculos cerebrales, se atraviesa la protuberancia, el puente, distribuyéndose, ¿no es cierto?, en múltiples fascículos que casi no se puede reconocer una sola vía piramidal, y luego se junta nuevamente en el bulbo, y aquí ocurre la decusación de las pirámides. Por aquí transcurre entonces la vía motora. El SARA está en el segmento amarillo. Si yo tengo una lesión acá, entonces voy a tener una pérdida de la capacidad para moverme, pero voy a estar alerta y consciente. Esta es, y esa es la imagen típica de una hemorragia de protuberancia, en que se compromete con la hemorragia la base de la protuberancia sin comprometer el tegmento. Y respecto a la pregunta, aquí se puede ver muy bien, este es el techo lo vemos, eh, a nivel de protuberancia está ocupada solamente por el techo del cuarto ventrículo, pero la lámina cuadrigémina está acá, y por lo tanto en el mesencéfalo es donde podemos distinguir muy bien base o pie, tegmento y techo, tectum. Y lo mismo también a nivel del bulbo. Eh, si quieren conocer, hay una preciosa película, muy bien hecha, en base a un hecho real, el testimonio de Jean-Dominique Bobby, eh, y que se llevó al cine se llama La esclafandra y la mariposa. Es una película muy bien realizada, se la recomiendo muchísimo, muy, muy impactante. Eh, las lesiones centrales que pueden dar origen a esto también son lesiones medulares altas. Recuerden que el SARA comienza aquí a nivel de protuberancia, entonces si yo tengo una lesión de, eh, de la parte alta de la médula que compromete la vía motora, no, esa ya no compromete el SARA, y por lo tanto la persona puede estar nuevamente también deseferentada completamente, pero manteniendo un estado de alerta plena, porque el SARA está indemne, porque la SARA se inicia de aquí para arriba. Y algo parecido puede ocurrir también en casos excepcionales de síndrome de Guillain-Barré, en que hay una deseferentación periférica. En la evaluación clínica del coma
¿qué es lo que hacemos entonces? Reactividad de estímulo, primer elemento. Observamos la actividad espontánea, que puede ser muy, muy ilustrativa. Observamos el patrón respiratorio, reflejo de tronco, hacemos un examen motor y signos meningios. Yo les decía ayer que el examen neurológico exhaustivo tiene una gran cantidad, más de 90 ítems. Siempre que enfrentamos a un paciente, hacemos un examen neurológico dirigido. Estos son los elementos dirigidos que utilizamos para evaluar el coma. Esto es del examen lo que me va a servir. ¿Y por qué? Porque la distinción básica que tenemos que hacer frente al coma en el servicio de urgencia es coma con signos focales o coma sin signos focales. Esto es lo que me hace la principal dicotomía entre aquellos comas que tienen causas estructurales versus aquellos comas que tienen causas metabólicas o tóxicas. Esta es entonces el elemento que pivotea las causas. En la observación espontánea, ¿qué es lo que tenemos que observar? Si hay clonías focales, eso significa un fenómeno epiléptico. Ya les comenté que en el caso de las encefalopatías tóxico-metabólicas, fundamentalmente las metabólicas, suele haber hiperexcitabilidad neuromuscular con clonías multifocales, entonces vemos saltito del músculo por aquí, por allá, por aquí, por allá, ¿eh? Pero son pequeños contracciones musculares que generan pequeños desplazamientos articulares. O bien podemos tener espontáneamente, o bien a la estimulación, lo que se llaman las sinergias, son patrones de movimiento que se denominan sinergias de decorticación y de descerebración. La decorticación se produce una flexión de las extremidades superiores con hiperextensión de las extremidades inferiores, y la descerebración ocurre una hiperextensión con pronación forzada de las extremidades superiores. Esto puede ser bilateral o puede ser unilateral. Útil siempre es mirar los patrones respiratorios. Podemos tener una respiración de Cheyne-Stokes, que se da mucho en alteraciones metabólicas y ocasionalmente también en lesiones diencefálicas, pero mucho en alteraciones metabólicas, este patrón de Cheyne-Stokes y también insuficiencia cardíaca, o bien una hiperventilación, la que vemos habitualmente en acidosis, también se puede presentar en contexto de postparo y ocasionalmente también en lesiones mesencefálicas. Esta pneumática es poco frecuente, pero muchas veces vemos estas respiraciones atáxicas que son manifestación de un severo compromiso ya vulvar y muchas veces son premortem. Yo les decía antes que los reflejos de tronco son robustos. Eso es muy importante, porque es muy importante en la evaluación del coma la exploración de los reflejos, partiendo por los reflejos fotomotores que nos hablan de la indemnidad del mesencéfalo. El puente lo podemos explorar a través del reflejo corneal y el óculo cefálico y óculo vestibular. El corneal, ustedes saben, tocamos con algún elemento, puede ser una mota de algodón, eh, la córnea, y se produce un inmediatamente parpadeo que suele ser tanto del mismo ojo como el contralateral, o sea, una respuesta directa y consensual, un rápido pestañeo. Los óculos cefálicos consiste en que tomo la cabeza del paciente y lo desplazo en una y otra dirección, y lo que ocurre ahí es que los ojos normalmente se desplazan en sentido contrario y se mantienen entonces los ojos mirando siempre hacia el mismo punto. Esa es la respuesta normal. Y la oculovestibular consiste en irrigar el conducto auditivo externo con agua. Habitualmente utilizamos agua fría. Eso produce una
parálisis de los núcleos vestibulares de ese lado, y dado que los núcleos vestibulares del lado contrario se mantienen activos y cada sistema vestibular empuja los ojos en sentido contrario, si yo le pongo agua fría en el oído de este paciente, los ojos se van a desviar tónicamente hacia mí, hacia el oído que yo estoy irrigando con agua fría, porque predominan la actividad de los núcleos vestibulares contralaterales. Y finalmente puedo evaluar la médula oblongada, el bulbo, mediante el reflejo traqueal, que consiste básicamente en desplazar el tubo endotraqueal. Los pacientes que estamos evaluando en coma frecuentemente van a estar ya intubados. Vamos a hablar de eso. Puedo estimular la faringe, obtengo entonces el reflejo de arcada, y recordar que el reflejo respiratorio, o sea, la respuesta a, eh, a un aumento de, del CO2, la respuesta a la hipercapnia es en realidad no es otra cosa que un reflejo de tronco y que evalúa la función del bulbo. Esto significa que los tres segmentos del tronco encefálico son fácilmente explorables con reflejos que son muy robustos, muy difíciles de perder. Por lo tanto, son muy útiles en la aproximación diagnóstica al coma. Existen escalas que se utilizan y que son escalas súper simplificadas para evaluar particularmente la reactividad. En el caso de la escala de coma de Glasgow, eh, esto fue originariamente desarrollado para el TEC y se utiliza un poco laxamente en otras entidades, pero se diseñó básicamente para facilitar la comunicación entre profesionales para la evaluación de los pacientes con TEC. Eh, Básicamente es un elemento de comunicación, no es una escala diagnóstica, ¿ya? Por lo tanto, no se debe entender más que como un elemento descriptivo. Y ustedes saben lo que se evalúa en la apertura palpebral a distintos estímulos, las respuestas motoras a distintos estímulos y las distintas respuestas verbales. Y totaliza 15 puntos, siendo el mínimo 3. No existe el Glasgow 1 o 0. El Glasgow mínimo es 3. La escala Four fue desarrollada para compensar algunas dificultades y limitaciones de la escala de Glasgow, fundamentalmente en pacientes que ya están intubados o que están, eh, sí, básicamente que están intubados y por lo tanto no todo el elemento de comunicación verbal de la escala de Glasgow queda fuera. Entonces aquí se incluye la respuesta, digamos, a la apertura palpebral, la respuesta motora, se incluye las respuestas de algunos reflejos de tronco y finalmente elementos respecto de la respiración. En el fondo aquí se está utilizando respuesta fotomotora, mesencéfalo, respuesta corneal, bulbo, y aquí la respiratoria lo que se está evaluando en realidad es el reflejo respiratorio. O sea, aquí estamos diciendo que en esta escala se está incluyendo, en el fondo, los reflejos de tronco, dado que son tan robustos y nos dicen tanto respecto de la indemnidad o no indemnidad del tronco. Vamos entonces, con todo lo que hemos visto hasta el momento, derechamente al compromiso de conciencia en el servicio de urgencia. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes de compromiso de
conciencia en algún grado en el servicio de urgencia. Esto es data en base a 2.000 pacientes. Eh, es la publicación de mejor calidad que pude encontrar. Eh, y, y relativamente reciente, publicada en el 2002. Eh, Voy a poner después la referencia para que ustedes la tengan. Eh, Vemos que infecciones sistémicas dan cuenta de un tercio de los pacientes. Un cuarto de los pacientes tienen trastornos metabólicos. O sea, lo tóxico metabólico da cuenta de más del 50% de los compromisos de conciencia en los pacientes en el servicio de urgencia. ACV, particularmente, y esto lo incluye todo, pero aquí la llevan, ¿no? Por cierto, los ACV que comprometen eh, estructura del tronco son un 15%. Eh, Tóxicos directamente, 12%. Cardiogénico, esto incluye fundamentalmente eh, eh, paro cardiorrespiratorio recuperado, 8%, epiléptico, 7%, psiquiátrico, estos son pseudo compromisos de conciencia, 2%, y un 1% infecciones del sistema nervioso central. Ustedes ven que eh, hay una desproporción bien significativa entre la cantidad de compromiso de conciencia por infecciones sistémicas versus infecciones del sistema nervioso central. El punto es que tenemos que saber muy bien cuándo identificar estas también, porque el pronóstico de una infección sistémica y una infección del sistema nervioso central, por cierto, pucha que es distinto. ¿Cómo nos orientamos? Como ya lo dijimos, básicamente nos preguntamos, ¿hay signos focales o no hay signos focales? Porque si no hay signos focales, es muy probable que la causa sea tóxico-metabólica. En cambio, si hay signos focales, muy probablemente hay causas estructurales. ¿Cuáles son las causas de coma? Esto aquí ya me voy a limitar al coma propiamente tal, o sea, cuando hay severa alteración de la reactividad, las causas traumáticas, perdón, en la casuística que les mostré recién, los traumas estaban excluidos, ¿ya? Eran las causas no traumáticas, por eso no aparecía mayormente ahí. Pero, sin duda, el trauma es una de las causas más frecuentes de coma y compromiso de conciencia en el servicio de urgencia, paro cardiorrespiratorio recuperado, intoxicaciones, estados positales y los ACV, la hemorragia supraracnoidea y al ACV de fosa posterior. Estas son, desde la perspectiva del coma, vale decir, compromiso severo de la reactividad, las causas más importantes. ¿Cómo se maneja? Toda vez que enfrentamos a un paciente comprometido de conciencia en servicio de urgencia, tenemos que procurar darle a ese encéfalo las mejores condiciones posibles. ¿Y qué es lo que necesita el cerebro? Necesita oxígeno, glucosa y sangre que le aporte el oxígeno y la glucosa. Eso es. Por lo tanto, y partimos de la base que aquí ya hicimos entonces eh, el, el ABC, y tenemos que procurar entonces que se mantenga una buena oxigenación y habitualmente se le pone una máscara facial con un buen aporte de oxígeno para llevar a una saturación ojalá sobre el 95%. Si hay un compromiso de conciencia con un Glasgow bajo 8, tenemos que asumir que el paciente no es capaz de proteger su vía aérea. Por lo tanto, hay que intubarlo. Esto es porque, de caso contrario, tenemos un alto riesgo de que el paciente haga
una neumopatía aspirativa y tengamos una complicación en su evolución más allá de la causa del coma. Lo mismo ocurre si presenta un trauma facial significativo en que puede evolucionar por edema, comprometiendo en las horas siguientes la indemnidad de la vía respiratoria. Entonces, si hay un trauma facial significativo, el minuto para intubarlo es al comienzo, no después. Algo parecido ocurre en pacientes que tienen, pero en esos casos no hay compromiso de conciencia, los grandes quemados que tienen que si hay sospecha de quemadura de la vía aérea superior, se intuban preventivamente. La hipertensión se corrige solo si es extrema. ¿Por qué? Porque mientras no tengamos un diagnóstico imagenológico básico, eh, tenemos que asumir que puede ser un ACV isquémico. Y si puede ser un ACV isquémico, la circulación de las estructuras va a estar fundamentalmente mediada por circulación colateral y esa depende de la presión sistémica, ergo no puedo comprometerla. Si bajo bruscamente la presión de un paciente que tiene un ACV isquémico, puedo dejarlo en peor situación y por lo tanto no puedo hacer una manipulación de la presión a ciega mientras no tengo un diagnóstico imagenológico que me permita afirmar o descartar un ACV isquémico. Por eso es que las correcciones se hacen solamente de los extremos, eh, con PAM sobre 130 y sistólica sobre 250. El límite aquí muchas veces se pone un poquito más en torno a los 200, pero el tema ahí, el concepto el que me interesa es no tratar la hipertensión mientras no se tiene descartado un ACV isquémico. Frecuentemente el paciente nos llega con hipoglicemia. Obviamente el cerebro necesita glucosa, por lo tanto tenemos que corregirla. Y ante la sospecha de hipoglicemia, administramos entonces glucosa al 50%. Pero, muy importante, siempre coadministrar tiamina. ¿Por qué? Porque si el paciente está en una situación de carencia de vitamina B1, en estas condiciones va a tener una gran demanda eh, 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 digamos, de sus reservas de tiamina y por lo tanto se puede presentar una encefalopatía de Wernicke, que es un déficit agudo de tiamina y que genera un cuadro de compromiso de conciencia, más trastornos oculomotores y ataxia, eso en lo agudo, pero luego puede dar como secuela un síndrome de Korsakoff que se manifiesta en un severo y definitivo compromiso y pérdida de la memoria episódica. Y eso es un desastre. Y eso tengo que prevenirlo. Por lo tanto, toda vez que administro glucosa, es mejor coadministrar tiamina al menos 100 miligramos intravenosos. Si hay sospecha de intoxicación por opioides, obviamente puedo usar naloxona para contrarrestarlo y puedo utilizar el flumazenil para contrarrestar si hay una sospecha de intoxicación severa por benzodiazepina. Debo hacerlo lentamente, eh, 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 pero uno obtiene rápidamente la reversión cuando se trata de una intoxicación por benzodiazepina. Toda vez que sospecho clínicamente que estoy frente a una meningitis bacteriana, debo tratarlo.
No nos vamos a extender aquí, no es el tema, y lo van a ver más adelante, una clase respecto de infecciones del sistema nervioso central en el servicio de urgencia, pero solamente anticipar el concepto de que ante la sospecha de infección del sistema nervioso central, ya sea meningitis bacteriana o encefalitis hepática, vale disparar primero y preguntar después, más vale tratar de más que de menos. Ya van a ver esto con detalle en la clase respectiva, pero quiero solamente poner esto sobre la mesa para que lo tengan súper claro, porque si tengo un paciente que está comprometido con conciencia, usando un síndrome febril, este es el concepto que tengo que tener claro. ¿Cómo estudio a un paciente que llega comprometido con conciencia? En la urgencia, desde el punto de vista, como ya lo dijimos ayer, fundamental es que yo tengo que tener una aproximación diagnóstica en base a localización y perfil temporal. Con estos elementos voy a tener, en la gran mayoría de los casos, ya un diagnóstico en la cabeza. Tengo que tener un one-liner que me va a decir qué debo sospechar y qué debo descartar. ¿Y con qué lo descarto? TAC de cerebro. El TAC de cerebro, la tomografía axial computada del cerebro, es el examen de elección porque da muchísima información muy rápida, a bajo costo, muy efectivo. Y no lo reemplaza en absoluto la resonancia magnética. O sea, ni aunque tengan acceso a la resonancia, no es el examen de elección, es el escáner. TAC de cerebro es lo que nos da la respuesta. Tamizaje metabólico, por cierto, ya vimos que una de las causas más frecuentes del compromiso de conciencia son las alteraciones metabólicas. Y cuando existe la sospecha, también tamizaje de drogas. Si el escáner de cerebro no me da respuesta, no me da respuesta el tamizaje metabólico y droga, no olvidar que el electroencefalograma es útil en este contexto. No es muy habitual que uno lo tenga tan accesible o tan vinculado operativamente con el servicio de urgencia como lo es el caso de las neuroimágenes y el TAC de cerebro en particular, pero en algunas circunstancias particularmente, si estamos enfrentando fenómenos eh, epilépticos, y ya van a tener una clase al respecto, es útil, muy útil el electroencefalograma. Y finalmente, ¿cuál es el pronóstico del coma? ¿A dónde va? ¿A dónde lleva el coma? Bueno, puede que las cosas vayan mal y el paciente termine en muerte encefálica. Puede que tenga lesiones severas, tan severas que queden en un estado vegetativo. O bien en una situación un poco mejor, que en un estado, lo que se denomina un estado de mínima conciencia. Pero también se puede recuperar. Y se puede recuperar sin secuelas o con secuelas. ¿De qué depende el pronóstico del coma? El pronóstico del coma depende fundamentalmente de la causa. Todas estas alternativas están abiertas, ninguna está cerrada. Por lo tanto, yo me puedo recuperar plenamente del coma si de la causa es reversible. Por lo tanto, de la causa va a depender, y obviamente va a depender de que tenga el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno. Y de eso se trata. Estos son entonces los elementos básicos y esto es lo que le quería contar